Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Quiero invitarles, abran sus Biblias un momentito. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer allí los versos 15, 16 y 17. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Está hablando el Señor Jesús. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu obra, por lo que haces en nuestro favor, por lo que has hecho para salvarnos, porque nos permites esta noche escuchar tu voz, Señor. Gracias por cada hermano que está esta noche en este lugar. Gracias por tu ayuda para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Hace algunas semanas estoy compartiendo con ustedes un tema que he titulado La voz del Espíritu Santo. Dijimos que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo porque el Espíritu del Señor puede usar a discípulos fieles. El Espíritu del Señor ha prometido traer sobre nosotros sueños y visiones. También dijimos que el Espíritu del Señor hoy nos habla por medio de los pastores. Y esto ha hecho que desarrollemos una serie de enseñanza en la que cada uno ha podido experimentar una forma en la que el Espíritu Santo habla. Y estábamos contando una historia cuando el apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu del Señor junto con Bernabé a lo que se conoce como su primer viaje misionero. Dijimos que en esa oportunidad ellos escucharon la voz del Espíritu del Señor en la celebración de culto a Dios. Hemos sido muy reiterativos, hemos sido muy enfáticos en expresar una invitación constante para que ustedes como Iglesia del Señor se congreguen. En ocasiones, el que el congregarse sea opcional hace que las familias, las personas y la gente jueguen con la devoción que se necesita para edificar una casa sobre la roca. Si somos sinceros, para muchos sería preferible que el día domingo fuera un día de paseo, de tomar el sol, de descansar inclusive hasta más tarde. Y algunos han decidido hacer esto y no unirse a lo que en la iglesia llamamos la celebración de culto a Dios. Y eso ha traído dos tipos de personas en la iglesia. Los que se mantienen fieles en esta verdad de congregarse
son gente que se han robustecido en la fe, han crecido en la fe. Se les ve la estatura espiritual. Ellos han pasado por dificultades, pero en esas dificultades ellos siempre han escuchado la voz del Espíritu del Señor. Y algunas veces hemos convertido el culto en una liturgia a la que podemos decidir si ir o no ir. Pero la Biblia nos muestra que en la celebración de culto el Espíritu del Señor habla. Y quiero repetir estos textos que tanto he repetido estas últimas semanas, pero que creo que vale la pena. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mire esto, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Qué hizo el Espíritu del Señor en medio del culto? Les habló. Querido hermano, cuando usted sienta que Dios está en silencio, es cierto que usted puede reposar, es cierto que usted puede estar tranquilo, siempre y cuando usted sepa que usted camina fiel con Dios. Pero es muy importante que ese descanso no signifique dejar de celebrarle culto a Dios. Hermanos queridos, ustedes hoy son en su vida espiritual lo que ha hecho Dios por medio del mensaje de la palabra que se les ha predicado. No tendría usted crecimiento, madurez, fortaleza e inclusive no hubiese sido iluminado en su manera de pensar si usted no se congregara. Usted y yo conocemos historias de personas que dicen, no, ya hoy en día estamos en la gracia de Dios, no es necesario ir a la iglesia, podemos hacer una célula, podemos sentarnos con los amigos a tomar café y el Espíritu del Señor va a estar ahí. Hermanos, eso en parte es cierto, pero no es del todo cierto. Dios se glorifica cuando su pueblo viene a rendirle culto y su espíritu habla en la celebración de culto. También dijimos entonces que el Espíritu del Señor nos habla mientras estamos caminando en esta tierra de los vivientes. Mientras usted y yo hacemos nuestras labores cotidianas, mientras usted y yo hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, mientras hacemos lo que usted y yo aprendimos a hacer para sobrevivir en esta tierra de los vivientes, siempre el Espíritu del Señor nos habla. En ese caminar el Señor nos dirige y nos dice qué hacer, qué no hacer. La Biblia dice que después que ellos estaban celebrando culto a Dios y decidieron obedecer la voz del Espíritu cuando dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, el versículo 4 de Hechos 13 dice, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Qué estaban haciendo ellos? Siguiendo la dirección del Espíritu Santo. También dijimos que el Espíritu Santo habla desde nuestro interior. No hemos llegado al punto en el que nos habla en nuestro interior. Estoy diciendo desde nuestro interior para que otros escuchen la voz de Dios. Tal vez usted no se ha dado cuenta, o tal vez sí, pero usted muchas veces ha dicho cosas que las dijo por el poder del Espíritu de Dios que habló por su boca. Tal vez usted no se considere un profeta, pero es posible que usted alguna vez le haya dicho algo a alguien que era una profecía y usted ni se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque usted en humildad ha decidido hacer de su boca la boca del Espíritu del Señor. Esta noche quiero compartir con ustedes que también el Espíritu Santo obra obstaculizando nuestro camino. Y me gustaría que leyéramos ahora en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio y aquí en este versículo va a decir, atravesaron la región de Frigia y Galacia,
ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Observe lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Te podrías imaginar por un momento que saliéramos a hacer un viaje misionero y el Espíritu Santo nos dijera, no prediques en tal ciudad? Y como si fuera poco, no ocurrió una sola vez. Viene una segunda vez. Versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Segunda vez. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y escuche lo que va a ocurrir. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Tal vez a usted le ha pasado que usted está reunido con ciertas personas y usted siente que el Espíritu Santo del Señor lo calla. No hables, no digas. Tal vez a usted le ha pasado que en otras oportunidades usted va a decir una palabra sabia y todo el mundo empieza a hablar y a usted no lo dejan hablar. Esa es una cosa que a mí constantemente me pasa y algunas veces tengo que entender que está hablando el Espíritu del Señor. Pero en la carrera de la fe, todos hemos experimentado situaciones en las que las cosas no salen como esperábamos o como creíamos que iban a pasar. Pero más aún, hemos vivido situaciones en las que creemos que Dios cambió de decisión o de rumbo. No sé si a usted le ha pasado que usted emprende algo y aunque va bien, hay un momento en el que todo empieza a salir mal. Y usted dice, pero ¿por qué? Si Dios me venía respaldando y ahora ¿por qué está pasando esto? Luego usted se da cuenta que no es que Dios cambie de parecer, sino que Dios busca constantemente corregirnos cuando nosotros estábamos tomando el rumbo de la obra de Dios en nuestras manos. Y permítame, me hago entender. En este episodio que acabo de leer, el Espíritu Santo quiere confirmarle al apóstol Pablo que quien dirige la obra de Dios es Él, o sea, el Espíritu Santo. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando un pastor está lleno del Espíritu Santo, una iglesia es victoriosa. Pero cuando un pastor no está haciendo lo que el Espíritu Santo diga, sino lo que él cree, esa obra está corriendo riesgo de perderse. Y les digo que en este episodio el Espíritu Santo quiere confirmarle a Pablo que quien dirige la obra de Dios es el Espíritu Santo. Y además quiere enseñarle que el éxito en la obra de Dios no nos puede llevar a creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Esta noche yo no pretendo hacerle una crítica al apóstol Pablo, no faltaba más. Creo que lo que en realidad esta noche deseo es que nos veamos reflejados en esta situación particular para que aprendamos a humillarnos ante el Espíritu del Señor. Recordemos algo para que sepamos por qué en este caso el Espíritu Santo está impidiendo la predicación del Evangelio en estos lugares. La Biblia nos cuenta que en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo vio y escuchó cómo el Espíritu Santo les había estado dirigiendo a él y a Bernabé. Ya leímos lo que ocurrió en Hechos capítulo 13, versículo 1, cuando la Biblia nos dice que un día estaban varios hermanos en la iglesia rindiendo culto a Dios y celebrando ayuno. Repitámoslo una vez más, dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y usted y yo ya hemos visto cómo ellos empezaron a hacer ese trabajo y me gustaría hacerle un resumen.
porque este primer viaje trajo mucho fruto. La Biblia nos dice que ellos pasaron por Seleucia antes de embarcarse. Mire dónde está Seleucia. Ellos estaban en Antioquía. Para los que nos están viendo en televisión, ¿ustedes les pueden señalar? Ellos estaban en Antioquía. Antioquía era una región de Siria. Ahí estaba la iglesia. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo les habló, ellos bajaron a Seleucia. ¿Me lo puede señalar? Y de Seleucia la Biblia dice que se embarcaron y llegaron a la isla de Chipre, a la parte norte. Allí en esa parte norte había una ciudad o lugar que se llamaba Salamina. Y ellos empezaron a atravesar toda la isla y llegaron a Pafos, en la misma isla. ¿Sabe qué estaban haciendo? Predicando. Luego tomaron otro barco en Pafos, y dice que se hicieron a la mar y llegaron hasta Perge de Panfilia. Ahora ya no por barco, sino por vías que los romanos habían construido siglos antes. Ellos van a ir a otra Antioquía, ya no Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia. Y la Biblia dice que allí en Antioquía de Pisidia ocurrió que los gentiles recibieron muy bien la palabra de Dios, mientras que los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas que simpatizaban con el judaísmo y también a los hombres más prominentes de la ciudad a que persiguieran a Pablo y a Bernabé, al punto que los expulsaron de aquella región. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Pues dijeron, no podemos devolvernos. Si el Espíritu del Señor nos trajo aquí, vamos a seguir adelante. Así que dice la Biblia que se fueron a Iconio, donde se quedaron bastante tiempo. Y allí al predicar se polarizó la ciudad. No como en Colombia, que se polariza el país por cosas políticas. Allí se polarizó por dos razones. Parte de la población estaba con los apóstoles y otros estaban de parte de los judíos que estaban en contra del evangelio y que impedían la predicación de Pablo y de Bernabé, de tal modo que estando allí Pablo y Bernabé tuvieron que irse a otro lugar, a Listra. En Listra, a Pablo y a Bernabé los empezaron a escuchar y ellos predicaban el evangelio con poder, y ocurrió algo. Dios les mostró que iba a sanar a un hombre, y dice la Biblia que un hombre lisiado de nacimiento fue sanado por Pablo y por Bernabé. Se levantó. Y cuando la gente vio este milagro, lo vieron caminando, la ciudad empezó a rendirles culto a Pablo y a Bernabé. Trajeron toros y empezaron a decir que eran dioses griegos que habían descendido a la ciudad. Pablo y Bernabé empezaron a decirle a la ciudad, no nos adoren, nosotros no somos dioses. Y empezaron a irse en contra de esos actos idolátricos de la gente y empezaron a predicarles el mensaje, el evangelio de la verdad. Pero una vez más, estando allí, llegaron judíos procedentes de las ciudades donde ellos ya habían estado anteriormente, y ahora hicieron que esa gente que los quería adorar, que les quería rendir ofrendas, que les quería rendir culto, se fuera contra Pablo y Bernabé, al punto que sacaron a Pablo de la ciudad y lo empezaron a apedrear, de tal forma que creyeron que estaba muerto. Algunos historiadores bíblicos creen que en realidad Pablo murió ese día, pero el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, le resucitó, porque los judíos normalmente cuando apedreaban a la gente, y los gentiles mucho más, ellos no se rendían hasta que no se aseguraran que la persona había muerto. Sin embargo, después de Listra, ellos siguen y se van a Derbe. Allí estuvieron un tiempo, predicaron el evangelio, y después de terminar en Derbe dijeron, volvamos a casa. Así que empiezan a devolverse. De Derbe se van a Listra, luego a Iconio, luego a Antioquía de Pisidia, luego a Panfilia, luego a Perge, bajan a Atalía, de donde partieron para la iglesia en Antioquía de Siria. No, ese ya no es el recorrido, ese es el recorrido. Así llegaron a casa. Pero cuando llegan a la iglesia de Antioquía, ellos empiezan a contar no acerca de las persecuciones, no acerca de los golpes, no llegaron victimizándose. Ellos vieron todo eso como un motivo de alegría. ¿Y sabe qué llegaron a contarle a la iglesia de Antioquía? Hermanos,
predicamos el Evangelio y en todas estas ciudades el Señor tocó el corazón de muchos y muchos creyeron. Y aunque muchos se nos opusieron, muchos creyeron al mensaje del Evangelio. Ahora bien, ellos vuelven a casa, están en la iglesia, siguen yendo a los cultos, ahí en Antioquía de Siria, todo está muy normal, pero va a ocurrir algo. Un día, ahí en la iglesia local, donde todo esto había comenzado, va a ocurrir lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Cuando Pablo y Bernabé se fueron por primera vez a su primer viaje misionero, llevaron un ayudante. Ustedes ya vieron qué situaciones vivieron Pablo y Bernabé en ese viaje misionero. Golpes, persecuciones, amenazas de muerte. Y Juan Marcos un día les dice: muchachos, ¿saben qué? Quiero regresar, no estoy animado para seguir. Pasa el tiempo y ahora que Pablo propone volver a salir, Bernabé dice: venga, volvamos a llevar a Juan Marcos, el pelado es útil, démosle otra oportunidad. Y Pablo dijo: no va a ir con nosotros por traidor, allá nos dejó botados, no nos sirve, necesitamos a gente fiel entre nosotros. ¿Y sabe qué pasó? A Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Mire esto, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Dos santos hombres de Dios, Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan que fue el Espíritu del Señor el que los unió? Y ahora este conflicto los separó. Han quedado divididos. Ellos dicen: está bien, y aunque estamos separados, pues no vamos a detener la obra. Dice: Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Y miren esto, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Al principio, cuando ellos empezaron a trabajar juntos, toda la dirección del trabajo estaba hecha por el Espíritu Santo. Hace algún tiempo, el pastor usó una frase aquí en la iglesia que se ha venido interiorizando en todos aquellos que voluntariamente sirven en íntima devoción en algún ministerio. El pastor nos dijo: no trabajamos para el Señor Jesús, sino que trabajamos con Él. Esta frase hace que la obra de Dios implique constantemente escuchar qué es lo que el Señor quiere. Si hay algo que detiene la obra de Dios, es dejar de escuchar al Espíritu Santo por querer hacer lo que a otros les funciona. Si usted observa en estos pasajes, aparecen Pablo y Bernabé, pero observen que ya no apareció el Espíritu Santo. Ya no fue el Espíritu Santo el que dijo: muchachos, vayan y miren a ver cómo está la iglesia en los lugares donde antes estuvieron. Pablo tuvo una muy buena idea. Pablo dijo: volvamos a ver cómo va la obra. Bernabé le dijo: me parece una buena idea, pero la disputa los llevó a que se separaran porque no estuvieron de acuerdo en un asunto. Sin embargo, en estos últimos pasajes que leímos, por ningún lado aparece la decisión del Espíritu Santo. Fue una decisión humana. El motivo que los llevó a disputarse a ellos dos no se resolvió en ayuno y oración. Pablo y Bernabé no dijeron: venga Pablo, venga Bernabé, calmémonos, vamos a orar, vamos a ayunar. Acuérdese que la primera vez el Espíritu Santo nos escogió a nosotros. ¿Por qué no lo volvemos a hacer? No, la disputa fue tan grande que ellos dijeron: pues nos vamos con otros. Y aunque estaban haciendo lo correcto, que es ir a visitar a las iglesias para consolidarlas, el enojo, la disputa y la contrariedad
impidieron que ellos escucharan al Espíritu Santo. Trabajar con el Señor Jesús, como esta frase lo dice, implica sujetarse completamente a las instrucciones del Espíritu Santo. Y esto es algo que está afectando tremendamente a la obra de Dios, porque por no dejarse dirigir por el Espíritu Santo, hoy día mucha parte de la iglesia del Señor es una iglesia que, en primer lugar, no es original. Es una iglesia que intenta ser la copia de otra iglesia, y esto le resta identidad. En ocasiones la gente nos pregunta, venga, ¿y aquí por qué no cantamos estas canciones como cantan en tal iglesia? ¿Y por qué no traemos las canciones de tal iglesia? ¿Por qué no traemos las canciones de tal grupo? De alguna manera es como si quisieran que fuéramos una fotocopia de otra iglesia. Y así no es la obra de Dios. Hoy en día Dios nos ha permitido abrir varios lugares de predicación en el país. Está Maicao, está Cereté, está Turbo, está Río Negro. Pero cuando estas obras se consoliden, lo que menos deseamos nosotros es que sean una fotocopia de Íntima Devoción Medellín. Lo que deseamos es que el Espíritu Santo allí dirija a los líderes que están allí para que ellos hagan la obra de Dios allí. Dios no clona iglesias, Él no repite iglesias. Hoy la mayoría de iglesias cantan música que no es autóctona, no es propia de nuestras regiones. Hoy nos quieren involucrar en ritmos musicales que son rock, pop, y esa música de Nueva Zelanda, de Australia, y esa música que han traído mezclada de música mundana de Corea, para hacer que los instrumentos, las notas, los acordes y las palabras uniformen a la iglesia, pero que no es unidad en el espíritu. Una cosa es uniformar la iglesia y otra cosa es la unidad del espíritu. ¿Sabe algo, hermanos? Nosotros como Íntima Devoción no queremos ser como otra iglesia. Nosotros queremos ser la iglesia que Dios ha diseñado para este momento histórico, en esta ciudad, en este punto donde estamos y para esta población que Él nos ha dado. Cuando no está el Espíritu del Señor dirigiendo a la iglesia, en la iglesia no hay ortodoxia. ¿Qué es eso de ortodoxia? Preguntará usted. La ortodoxia es que hay un fundamento bíblico en su predicación y en su actuar. Es lastimoso ver hoy en día iglesias que sus pastores no tienen comunión con el Espíritu del Señor, no leen sus Biblias, no estudian lo que la Biblia dice, pero salen a predicar cada domingo lo que están viendo en un canal internacional de televisión o lo que están leyendo en libros de pastores famosos o de personas que ni siquiera son pastores, pero están escribiendo cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Si hay algo por lo que en esta iglesia hemos luchado todos estos años, inclusive desde antes de abrir la primera celebración de culto, es enseñar la palabra de Dios seria y ordenadamente. ¿Por qué hemos dicho que Íntima Devoción es una iglesia que honra la palabra de Dios? No porque nos estemos autoalabando, sino porque hemos decidido que la ortodoxia de esta iglesia está en este sagrado libro que es la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, no lo traemos de ninguna otra parte. Y si la Biblia lo dice, lo obedecemos y lo predicamos. Esa es la ortodoxia. Pastor, pero es que, perdón, en otra iglesia están haciendo esto y en otra iglesia están diciendo esto y en otra iglesia están predicando esto. Es que muchas iglesias se han dejado infectar por el afán de ser reconocidas para entrar en una moda que no es la moda del Espíritu Santo. Hoy nos dicen anticuados por tener este tipo de silletería o por tener este púlpito o por cantar esos instrumentos o por vestir con blazer. Pero hermanos, es que esa no es la ortodoxia. La ortodoxia pura y santa es seguir la palabra de Dios, no dividirla, no dañarla, no destruirla, no usar la conveniencia.
Hoy hay iglesias que están predicando sin la dirección del Espíritu Santo. Le están diciendo a la gente que ame las promesas de Dios, pero no le están enseñando a la gente a amar los mandamientos del Señor. En tercer lugar, una iglesia que no es dirigida por el Espíritu Santo es una iglesia donde no se exalta a Jesucristo. Tenga mucho cuidado con esas iglesias donde inclusive se habla solo del Padre y lo tratan como si fuera un cercano, papá, papi. Ojo, la palabra padre, la palabra Abba, no es una palabra de ser confianzudo, es una palabra que nos demuestra lo que Dios ha hecho para Él mismo adoptarnos como hijos en la persona de Jesucristo el Señor. Exaltar a Jesucristo tampoco permite que el Espíritu Santo sea exaltado. Si ustedes observan, todos estos días hemos estado hablando del Espíritu Santo, pero nuestra exaltación no es para el Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres mi mejor amigo. Espíritu Santo, eres mi compañero fiel. No, queridos hermanos, el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos a nosotros a glorificar a Jesucristo. Jesucristo lo dijo en Juan 16, 13 y 14. Él dijo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y mire esto, Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que en una iglesia donde se exalta a Jesucristo, en esa iglesia está el Espíritu Santo de Dios. Pablo entonces va a experimentar con mucho dolor la frustración de no hacer las cosas como Dios las está dirigiendo. Y eso implicará que Pablo deberá entender que haber peleado con Bernabé requería volver a escuchar las instrucciones del Espíritu Santo. Pablo tal vez dijo, si el Espíritu Santo estuvo conmigo una vez, volverá a estar. Pero resulta que Pablo está ignorando algo. Antes del Espíritu Santo obrar en la vida de una persona para que transmita el mensaje, el Espíritu Santo corrige a las personas para que lo que hicieron mal sea purificado. Hoy tenemos iglesias y lugares donde traemos a cualquier artista del mundo a cantar. Preferimos que canten las alabanzas muchachitos y muchachitas que no han tenido bautismo del Espíritu Santo, ni discipulado, ni siquiera se han bautizado en agua. Hoy tenemos muchas canciones y muchos cánticos que se componen no en la presencia de Dios, sino escuchando música mundana y viendo qué melodías y qué palabras suenan con un texto bíblico y se acomodan y luego ponemos a cantar a la gente. Esas cosas jamás funcionan. Pero cuando el Espíritu Santo está, todo cambia. Dice la Biblia que Pablo está ahí ya en su viaje misionero y el Espíritu del Señor le impide ir a Misia, le impide ir a Bitinia y él está extrañado. ¿Qué hago ahora? ¿Para dónde pego? Quería ir a tal lugar y el Espíritu del Señor me lo prohíbe. Pero ¿sabe algo? Pablo no dice, voy a seguir adelante y voy a atar al diablo que me impide seguir adelante. Pablo no dice eso. Gracias, hija. Pablo se da cuenta que es el Espíritu del Señor quien obstaculiza que se predique el Evangelio en estos dos lugares. Y usted me dirá, pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo está obstaculizando? ¿Acaso no es un mandato del Señor ir y predicar? Sí lo es. Sí es un mandato. Pero hermanos, antes del mandato de ir a predicar, hay un mandato que prima en nosotros y es hacer lo que Él nos manda. Muchos quieren ir a predicar afuera, pero no están haciendo adentro lo que Él les ha mandado. El deseo del Espíritu Santo era otro.
Y no se tardará en decirle a Pablo que, en primer lugar, en la obra de Dios es el Espíritu quien guía, ordena y pide nuestra obediencia. Y en segundo lugar, los planes del Señor son mejores que los nuestros. Algunas veces es vergonzoso, pero también hasta me da risa, cuando de nosotros los cristianos se burlan en el mundo. Y entonces alguien tiene una catástrofe económica, y entonces no falta el periodista de turno, burlón de los cristianos, que dice, ahora no faltará, sino que vaya, alquile un garaje y llene una iglesia. Hermanos, una iglesia no se llena porque uno invite personas. Una iglesia siempre tendrá en su interior a las personas que el Señor quiera traer. Los planes del Señor son mejores que los nuestros. ¿Saben algo? El Espíritu Santo sabía que si Pablo se detenía en Bitinia y en Misia, entonces se atrasaría la llegada de Pablo a Macedonia. Pablo todo el tiempo había estado en una región que hoy conocemos como Turquía. En esa época se conocía como Asia Menor. Pero el Espíritu Santo quería otra cosa. El Espíritu Santo le estaba demandando a Pablo que él trascendiera fronteras, que ya no se quedara en Asia Menor, sino que llegara a Grecia. Miremos por favor este mapa. En el primer viaje misionero, Pablo estuvo en toda esta parte de Turquía. Usted ve ahí, Troas, Éfeso, Pátara, Rodas, Listra, Iconio, Antioquía, Derbe, Tarso. Para este segundo viaje misionero, Pablo salió de Siria o de Antioquía de Siria, estuvo en Cilicia, en la región de Galacia, y allá arribita, donde dice Troas, allá arribita, quedaban las regiones donde en Hechos 16 dice que el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús le prohibió. Allá quedaban Misia y Bitinia. Y Pablo dice, ya llegué hasta acá, estoy muy lejos de Antioquía. ¿Qué hago entonces? Hermanos, el Espíritu Santo mismo estaba obstaculizando el viaje de Pablo porque era necesario que Pablo entendiera que él no trabajaba para el Señor, sino que debía trabajar con el Señor. ¿Estaba acaso despreciando el Espíritu Santo a la ciudad de la región de Frisia, Galacia y Bitinia? De ninguna manera. Usted va a encontrar que el apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta se refiere a las iglesias que están en esos lugares. Así que el evangelio sí llegó allá. Lo que estaba pasando es que el Espíritu Santo quería obligar a Pablo a trascender su decisión carnal que aparentaba espiritualidad. Confrontar nuestro corazón es algo que quiere hacer el Espíritu del Señor. Y permítame, me detengo aquí en esto. ¿Por qué algunas veces no avanzamos en cosas? ¿Por qué algunas veces algunos dicen, no, voy a hacer un ayuno, voy a hacer vigilia, voy a hacer oración, voy a atar al diablo, voy a convocar a personas para que me ayuden a orar? Tal vez esas personas no se han dado cuenta que el obstáculo no es el diablo, es el Espíritu Santo del Señor mismo. ¿Cuántas veces usted ha usado tiempos de oración para pedirle algo al Señor y le pide, y le pide, y le pide, y usted se da cuenta que el Señor no responde? ¿Sabe algo? Tal vez es el Espíritu Santo mismo el que le está confrontando por tres cosas. En primer lugar, porque el Espíritu Santo quiere confrontar tu corazón para que se evidencien tus verdaderas intenciones. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo quiere enseñarte que si haces lo que Él quiere, Él mismo te respaldará. Pero si tú haces algo que Él no quiere, Él mismo obstaculizará tus planes. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo obstaculiza nuestro camino porque el Espíritu Santo del Señor detesta que nosotros hagamos cosas carnales que aparentan espiritualidad. Ay, no, yo sí lo llamé y le pegué una confrontada. Vea, le dije hasta que se va a morir porque es que el Espíritu me indicó cómo debía hablarle. Pero resulta que el otro quedó maltratado. Y este está disfrazando su carnalidad con espiritualidad. Y el Espíritu Santo del Señor le dirá a esa persona, lo que le dijiste
no es algo que yo apoyo. Cuando Pablo se da cuenta de que no ha podido entrar a estas regiones, repito, él no empieza a hacer ayuno y oración para romper las obras de oscuridad. Él más bien se da cuenta que es el Espíritu Santo el que le está diciendo: Pablo, haz las cosas cuando yo te hable. Emprende un viaje cuando yo te diga. Irás a un lugar si yo te lo ordeno. Pasarás a un lugar si yo te lo digo. Y si yo no te digo nada, te quedas quieto. ¿Sabe qué va a pasar a partir de ese capítulo y de ese versículo? A partir de ese instante usted observará que en la vida de Pablo, él empezará a hacer solo lo que el Espíritu Santo le instruya. Nunca más volvió a tomar una decisión por sí mismo, aunque pareciera buena. Mire lo que pasó. Repitamos, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Ya estando en Troas, Pablo dice: Señor, ¿qué debo hacer? Y mire lo que va a pasar. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos, mire esto, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Mire esto. Así que ellos, cuando estaban obrando en sus fuerzas, tenían dudas. ¿Ahora qué hacemos? Muéstrenme el mapa, por favor. Ellos se sentían cómodos en la región de Asia Menor. Y Dios estaba diciendo: pasen a Europa. Allá quedaba Macedonia, en lo que hoy se conoce como Grecia. Y usted se va a dar cuenta la obra que el Espíritu del Señor empieza a hacer por Pablo allí. Pero ¿sabe por qué fueron ellos a Macedonia? Porque ahora estaban convencidos de que Dios los había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Hay cosas que parecen buenas, pero si el Espíritu del Señor no te ha dicho que las hagas, no hagas nada por bueno que parezca hasta que el Espíritu del Señor no te dé convicción. Permítame, le comparto algunas reflexiones. ¿Reconoce usted la voz del Espíritu Santo? ¿Sabe usted cuándo le está hablando el Espíritu Santo? ¿Ha dicho usted que algo es del diablo cuando en realidad es la obra del Espíritu Santo? No, no me he podido casar con este muchacho, yo no sé qué está pasando, es el diablo impidiendo. ¿Es el diablo o es el Espíritu Santo? No, tenemos muchos deseos de abrir una obra en Hawái, voy a decir cualquier lugar, Hawái, pero cada vez que estamos intentando, el diablo se opone. ¿Es el diablo o es el Espíritu del Señor? ¿Oíste? ¿Y por qué quieres ir a Hawái? No, porque yo sí quiero ser un pastor. Canelita Hollywood. Salgo del culto y para la playa a tomar coco loco. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Ha tomado decisiones que usted ha sacado adelante que parecen ser buenas, aunque el Espíritu Santo no había dicho algo? Hoy hay tantas personas decidiendo sobre su propia vida sin tener en cuenta al Espíritu del Señor. ¿Cuántos pastores, cuántos cristianos en nuestro país dijeron: empaquemos maleticas, nos vamos para España, nos vamos para Europa, nos vamos para los Estados Unidos, Dios nos está llamando a predicar allá? Dios no los estaba llamando a predicar allá. Ellos solo querían tener dinero en dólares y en euros porque creían que así sería más fácil hacer la obra de Dios. Colombia
es el segundo lugar del mundo donde es más costoso predicar el Evangelio de Dios. El primer lugar es la India, el segundo lugar es Colombia. ¿Llegan dineros a la iglesia? Sí. ¿Llegan ofrendas? Sí. Pero siempre hay que estar cubriendo obligaciones, siempre. Así que la gente dice, no, esto no es vida. Dios nos está llamando para los Estados Unidos. Allá el gobierno les da templo. Y si les da la tarjeta verde de seguridad social, hasta les dan subsidios para que prediquen el Evangelio. Y les dan camionetas para que vayan y recojan a la gente y los lleven al templo. Pero cuando llegan, nadie va a la iglesia. ¿Tienen dólares? Sí. ¿Compran casas allá y acá? Sí. ¿Compran cosas nuevas allá? Sí. ¿Dotan a las iglesias con los mejores equipos? Sí. Pero no está el Espíritu del Señor y tampoco hay gente en la iglesia. ¿Resuelve usted sus diferencias con otras personas a base de oración y ayuno o a base de pleito, pelea y conflictos? Querido hermano, hay momentos en que usted tendrá que tomar decisiones, pero el Espíritu del Señor le está diciendo, no las tome sin mí. Porque cuando usted las toma solo, usted corre el riesgo que algunas veces le salgan bien y otras veces mal. Pero cuando usted las toma con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se asegurará de hacer su voluntad. Le pregunto, ¿se ha dado cuenta que el Espíritu Santo ha obstaculizado sus planes? Cosas tan sencillas como, el otro año me voy para Miami, cueste lo que cueste y por encima de quien me tenga que ir. ¿Le preguntaste al Espíritu del Señor? Pastor, ore por nosotros, el otro fin de semana es festivo y nos vamos para Caucasia. Ah, no, ustedes van a Caucasia. Nos vamos para Arboletes. ¿Ya le oraron al Espíritu del Señor? No, pastor, es que vea, nos dieron el día libre, tenemos la primita de junio aquí en el bolsillo, todo se nos dio. Hermanos, oraron al Espíritu Santo. ¿Se ha detenido usted a pensar, se ha detenido usted por un tiempo prolongado a esperar cuál es la instrucción de Dios para usted? ¿O se mantiene usted con tanto afán que no es capaz de esperar que el Espíritu del Señor te dé una instrucción? Muchos de nuestros errores en las decisiones que tomamos no son por ser malas decisiones, sino por el afán, la presión, el afán. Nunca serán buenos consejeros. El Espíritu del Señor sí, aunque algunas veces tengamos que esperar mucho tiempo la voz del Espíritu del Señor. Queridos hermanos, la facilidad con la que algunas veces ocurren cosas no siempre significa que Dios esté de acuerdo. Incluso cuando Pablo y Bernabé se separaron, la iglesia de Antioquía estaba tan afectada que lo único que hicieron fue despedirlos así. Miren esta despedida. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se lleva a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Y mire esto, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. ¿Sabe qué significaba haberlo encomendado a la gracia del Señor? No significaba que lo dijeron, váyase en bendición. La iglesia estaba tan triste por haber visto a Pablo y a Bernabé pelear, separarse, que cuando los vieron tan decididos y vieron que no había vuelta atrás, simplemente dijeron, Señor, confiamos en que tu gracia les guiará. Y en algún punto tú tocarás sus corazones. Tú les hablarás.
En ocasiones la gente toma decisiones de separarse, divorciarse o hacer cosas placenteras como irse de viaje, irse a vivir a otro lugar o también cosas como cambiarse de iglesia o congregación. Y todo lo hacen basado en que Dios les ayudó en el pasado, entonces también ahora está obligado a ayudarnos. Pero la pregunta es, ¿te está dirigiendo el Espíritu Santo a eso? Muchas puertas cerradas que encontrarás en el futuro y otras que ya has empezado a notar que están cerradas en tu vida, es porque has tomado decisiones sin tener en cuenta al Espíritu Santo y Él en su amor te está obstaculizando tu camino. Me duele tanto cuando se habla en nombre del Espíritu Santo diciéndole a la gente que en todo les va a ir bien. Hermanos, el Espíritu Santo hablará de bienestar solo cuando alguien sujete su voluntad completamente a Él. No hay otra manera. Si piensas que te va a ir mejor estando divorciado o divorciada y que en tu vida de divorciado y de divorciada Dios actuará en tu favor porque no has sido capaz de morir a tu naturaleza pecaminosa, sino que todo lo quieres resolver como trataron de hacerlo Pablo y Bernabé, estás muy equivocado. El Espíritu Santo jamás respaldará el que huyas de una relación por medio del divorcio. Y aunque alguien jurídicamente te firme ese documento, Dios jamás te respaldará, sino que de ahí en adelante lo único que encontrarás serán puertas cerradas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te obstaculizará tu camino hasta que te arrepientas y encuentres la voluntad del Señor para ti. ¿Por qué tenemos tantos cristianos frustrados? Porque ellos decidieron no escuchar la voz del Espíritu Santo del Señor. ¿Puede el Espíritu Santo obstaculizar nuestro camino? Sí, Él puede hacerlo. Padre, esta noche te doy gracias. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.